Arrancó esta semana el torneo selección de la ciudad de Rosario, que justamente garantiza a los que asciendan a primera ser campeones rosarinos en caso de ganarlo. Y justamente ahora estamos por la ronda 2 y estamos viendo partidas luchadísimas donde los muchachos sacrifican a más no poder, no tienen ningún reparo en cuidar las piezas. Y la partida que vamos a ver es una que se dio en la segunda ronda entre Gino Chiarotti, un chiquito de 12-13 años aproximadamente, muy brillante el muchachito, y Colombo Berra Pablo, que es un jugador experimentado, ya tiene sus años, conocidísimo en la ciudad de Rosario y muy peligroso, donde por ejemplo en el torneo de la bandera hizo un torneazo. Saqué un video hace poquito de una partida que jugué en ese torneo, pero a Colombo Berra le fue bastante bien y quedó entre los primeros, creo, 10-15 puestos, y está jugando el torneo de selección para ascender a primera. Y en este caso le tocó contra Gino de Negras, así que vamos a la partida nomás. E4 de Gino y Colombo Berra B6. Acá intenta sacar partido de la experiencia que tiene, ¿no? Como jugador de torneo. Gino tiene 12-13 años aproximadamente y Pablo sabe que quizás sacándolo de los caminos conocidos pueda llegar a obtener ventaja. Este tipo de aperturas ya habíamos visto que se denominan aperturas hipermodernas, con la idea de ceder el centro para después atacarlo. La jugada B6, la jugada G6 garantiza que el blanco, como bien hace Gino, tome el centro, pero yo lo puedo atacar en las siguientes jugadas. Alfil B7, ya te estoy atacando el peón de B4. ¿Qué vas a hacer? Tenés que defenderlo. ¿De qué forma? Bien, Gino elige alfil D3. Me parece una jugada excelentísima. Garantiza desarrollar una pieza del enroque, pero algunos se preguntarán por qué no hizo caballo C3, caballo D2 o algo por el estilo. Porque, como bien dije, el negro me va a ceder el centro, entonces en algunas posiciones yo quiero hacer C4, no ahora porque me estoy colgando el peón, pero una vez que defienda, por ejemplo, alfil D3, E6, puedo hacer C4 porque el negro me lo está cediendo y ahora sí quiero sacar el caballo por C3, pero en esta posición yo no puedo hacer C4, me están atacando el peón D4, tengo que tomar una decisión. Si muevo a C3 es resignar las ideas de hacer C4, que también es una posibilidad, pero Gino decidió que en algún momento él querría hacer C4 o C3, dependiendo de cómo quede la estructura. En la partida vamos a ver que fue muy sabia la decisión de Gino. Hace alfil D3 defendiendo, E6 de Pablo y caballo F3, movilizando prontamente las piezas del enroque para realizarlo en las próximas jugadas. Pablo, caballo F6, ya dijimos, va a tocar los peones centrales, el peón de E4, y Gino decide avanzarlo. Acá tenía otras posibilidades, lo de siempre, caballo D2, caballo C3, cualquiera es posible, alfil G5, ¿no? También para clavar el caballo, pero va por la idea del avance. ¿Por qué? Porque quiere ganar tiempo sobre el caballo de F6 y también habilitar la diagonal del alfil para que, si enroca en corto, empiece a sufrir por esta diagonal. Ya conocemos los saltos de caballo y alfil y las entradas de dama, que obviamente hacen sufrir el punto H7. Entonces dice, bueno, yo gano espacio en el centro, elimino de la casilla natural al defensor de tu enroque, que es el caballo. Pablo hace caballo E4, lo moviliza hacia el centro, pudo haber sido también caballo D5, ¿no? Hace caballo 4 y Gino le vuelve a poner problemas, obligándolo a que tome una decisión de peón, si quiere hacer F5 o si quiere hacer D5. F5 más arriesgada, obviamente, porque estás debilitando la diagonal de la muerte, la llaman algunos, pero tenés la posibilidad de también hacer D5, que es la que elige Pablo. D5, la consecuencia es que este alfil por el momento no va a jugar, pero bueno, garantiza bastante control central. Ahora sí, la casilla de 4 en donde está ubicado el caballo, y por lo tanto también molesta un poco a las piezas
a las piezas blancas. Gino se enroca y C5, como bien dijimos, va a dinamitar un poco el centro, porque esta estructura de peones ya sabemos que es bastante dura, ¿no? Rocosa. Y Gino, muy bien, defendiendo el peón de D4. Estos dos peones centrales son muy importantes en la posición. Fíjense cómo dominan D6 y F6 y le quitan bastante desarrollo a las piezas negras. Entonces C5, si bien está golpeando el centro, C3, ahora se ve bien la idea de no haber sacado el caballo en las anteriores jugadas para defender, ¿no? Y hace C3, peón por, y garantizamos el espacio central. Alfil E7 con la idea de enrocar, pero lo que ya habíamos dicho, que esta diagonal es bastante peligrosa si el rey negro se enroca en corto. Y Gino muy bien aprovecha eso y hace caballo de 2. ¿Por qué? Porque quiere sacar el caballo de 4 del medio. Fíjense que este alfil apunta al punto H7 y lo único que se interpone es el caballo. Entonces le planteo problemas y le pregunto si realmente el rey negro se quiere enrocar en corto, sabiendo que el alfil de D3 lo va a estar hostigando junto con la dama y el caballo. Pablo hace caballo por, alfil por, desarrollé y encima estoy conectando las torres. Ya Gino ya salió de la apertura, ¿no? De lo que se dice la apertura. Todavía a Pablo le quedan dos tiempos uno para enrocar y el otro para desarrollar el caballo. El asunto, si se enroca en corto es un suicidio. Fíjese esta diagonal, lo que ya habíamos dicho, un H4 quizás para apoyar un caballo G5 o algo por el estilo y te están reventando. Entonces Pablo simplemente decide ir por el otro tiempo de la apertura que le queda. Pero torre C1, muy buena jugada para desarrollar la torre de A1, movilizándola a la columna abierta y también planteando amenazas de alfil B5 por el problema del rey en el centro. Si me dejas, a la siguiente te meto alfil B5 tocando el caballo con alfil y torre y amenazando capturarlo en una. Ganar pieza básicamente. Colombo Berra hace A6. Enroque es un suicidio, ya habíamos dicho. De estas casillas todas dominadas por mis piezas, ¿no? Pero quizás era lo mejor, lo antes posible. ¿Por qué? Porque hacer A6 es decirle que todavía no te querés enrocar en corto. Pero si no te enrocas en corto, ¿qué haces? O sea, ¿dónde metes el rey? Eso es lo difícil de esta posición, ¿no? Porque Gino tiene muy bien las piezas, los alfiles esperando a ver qué es lo que quiere hacer Pablo. Pablo dice, bueno, primero hago A6, tranquilo, no quiero que venga alfil B5 y después veo qué hago con el rey. G3, simplemente capaz que estoy dando espacio al rey, ¿no? No sé muy bien, quizás para un F4 o para un H4, muy interesante para empezar con el ataque H4, H5 y H6, ¿por qué no? H4 directa quizás era un poquito más complicada de calcular y todo el asunto porque te meten alfil por y también te están tocando el peón de D4, entonces complica un poco las cosas, no puedes capturar porque tenés la dama un poco más activa y encima te están tocando el peón de D4. Entonces Gino hace G3 primero, tranquilo, y H6 primero para quizás salirse de esos problemas del alfil que toca el punto H7 y para evitar el plan de H5, H6 de las blancas. Caballo 1 de Gino, quizás con la idea de hacer F4, pero algunos dirán se dejó el peón de D4. No, dama G4 simplemente tocando el caballo, tocando el peón de G7 y aprovechando que el rey no defiende estos peones del enroque. Quizás caballo S6 y entro con dama y empiezo a depilar los peones del flanco de rey. Truquitos de Gino, le mete truquitos. G6 para evitar esa línea y ahora sí estar amenazando el peón de D4 y Gino defiende con alfil E3. Ahora Pablo hace B5, todavía no se quiere enrocar, pero es que no se puede enrocar, porque si se enroca le cae el peón de H6,
cae el mío de D4, pero por lo menos me aseguré las entradas en H6, ¿no? O sea, con dama o con alfil. Esta posición, a ver, esta posición es mucho más peligrosa para vos. Por ejemplo, ¿no? Dama de 2 o dama de 1, mucho más peligrosa para vos que para mí. O sea, por un peón central, sí, entiendo. Pero este alfil no juega. Este alfil por el momento está de forma defensiva. Y el caballo sí está centralizado, pero lo podemos expulsar. Es más, tenemos ideas tácticas, ¿no? De alfil por G6 y si peón por como en D4. Y encima estoy arruinando el enroque de las negras. Entonces es mucho más peligrosa para el negro llegar a esa línea. Por eso Pablo quizás no se enroca y decide hacer B5. Inicia una expansión en el flanco de dama con la idea quizás de darle la casilla B6 a la dama e intentar un enroque largo. Arriesgado, pero quizás si sale bien puede llegar a aguantar la posición. Caballo G2 de Gino, maniobrando para quizás meter un H4, un F4 o llevar el caballo a F4, ya veremos. Dama B6, lo que habíamos dicho, deja la casilla B6 para... mueve la dama a la casilla B6 para dejar el enroque largo. Y torre D1 de Gino, que defiende indirectamente el peón de D4. ¿Por qué? Porque a caballo por tengo la posibilidad de hacer dama G4 o alfil por D4, aprovechando las descubiertas, ¿no? Dama G4 también existe, alfil por es posible a la siguiente porque no podés mover el caballo porque te cae la dama. Entonces, alfil de, torre de 1 también es buenísima porque a dama por tengo descubiertas como alfil por B5, alfil por B5 o hasta alfil por G6, ¿no? Entonces torre de 1 indirectamente defiende el peón y encima está trayendo una de las piezas al centro, una de las torres. Alfil G5 de Pablo, muy buena jugada de entendimiento estratégico. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, las casillas negras del enroque de las negras están débiles. El punto F6, el punto H6, el punto G7 y obviamente estas de acá están dominadas por mis piezas. Entonces, combinándolo con la debilidad del peón de D4, él se da cuenta de que tiene que cambiar el alfil de negras, es lo mejor para su posición, porque sabe que los problemas le van a venir en negras si se enroca, tiene pensado enrocarse en corto. Y si evita el cambio de alfiles, entonces el alfil ahora ya no molesta el peón de H6, ¿no? Ya no lo está atacando directamente. Por lo tanto, quizás en algunas posiciones Pablo se puede considerar enrocarse en corto. Pero Gino le dice, no, capturame vos si me querés capturar. Defiendo de peón, abro la columna F, evito el enroque largo porque estoy tocando el punto F7. Si te enrocas ahora, entonces inicio las aperturas de la columna A o B, aprovechando que movilizaron los peones de A y B justamente. Pablo evita el cambio, hace alfil E7, quizás con la idea de defender estos puntos que son casillas débiles para su posición. Si él pierde el alfil de negras, se puede llegar a ver muy peligrosa su posición, sobre todo estas casillas, estas tres casillas, ¿no? Donde puede llegar a ubicarse un caballo, puede llegar a ser mortífero. Caballo F4 de Gino trae más piezas al centro y encima con la posibilidad de inmolarse en algún momento en estas dos casillas, G6 y E6. ¿Por qué? Porque el rey está en el centro. El rey N8 le garantiza por lo menos a Gino que una pieza sacrificada puede llegar a ser buena compensación. Sobre todo por las entradas de alfil y dama. Porque la dama, no olvidemos que puede entrar por G4 y molestar en E6 o en G6. Pablo le da tanto miedo esa posibilidad, es que la verdad la posición es muy difícil, no sabría decirle cómo defenderse acá.
Si te vas a F8 también quizás te viene dama F3 o algo por el estilo donde te amenacen cosas, o directamente los sacrificios deben ser posibles también, porque dama G4 es muy dura entrando en E6 y en G6 con la ayuda del alfil, ¿no? Entonces, muy difícil la posición y decide hacer rey D8. Quizás es lo que le da la pérdida de la posición, porque fíjense que está entrando en el rango de las torres y ahora a la máquina le gusta abrir la posición como sea, pero como sea. Y Gino lo entiende muy bien. La máquina acá tira alfil por G6, lo que ya habíamos dicho, tocar estos puntos para entrar o con caballo o con dama también, que es posible, y lograr hacer más daño. Gino encuentra otra jugada que es durísima también, pero durísima con la misma idea, abrir el centro a toda costa. Alfil E4, durísima, porque a peón por... ya fíjense el termómetro como sube. Tengo la posibilidad de hacer D5, que es un ataque descubierto a la dama, que está en B6, y a la siguiente puedo llegar a capturar el caballo, ¿no? Puedo llegar a capturar en E6, puedo llegar a avanzar, cualquier cosa ya debe estar sirviendo. Y todo eso con la posibilidad de que también puedo capturar en E5, si él decide no capturar, por ejemplo, él decide hacer otra jugada como la que hizo Pablo, que es G5, donde le está diciendo: aprovecho que tu caballo está en F4 para crear una ruptura en G5 y ver si puedo llegar a activar un poco la torre, ¿no? Entrar en juego con mis piezas. Y por eso hace G5, Gino hace caballo por D5, ya habíamos dicho que era posible, peón por y alfil por. Y en esta posición ya se complica un poco la cosa. ¿Por qué? Para Pablo, obviamente, para las negras. Porque acabamos de abrir el centro, ya tengo los peones de E5 y D4 móviles, ya no existen los peones de E6 y D5, y a la siguiente simplemente tengo que sacar el alfil y movilizar estos peones y lograr que obviamente se abran las columnas de ser posible, ¿no? Tengo las torres ya preparadísimas y el negro me acaba de hacer un favor moviéndolo el rey a D8. Entonces, ante esta situación donde es desesperadísima para el negro, Pablo dice: bueno, por lo menos te voy a debilitar el rey. ¿Por qué? Voy a hacer peón por H4, o sea, G por H4. Está intentando, ¿no?, que si el blanco toma en H4, poder hacer torre G8 e intentar pasar al ataque, donde quizás me considero un rey E8 o algo por el estilo, donde puedo llegar a defenderme un poquito, ¿no? Y encima tengo contrajuego, porque la dama ahora puede llegar a pasar por la sexta fila, ¿no? Puede llegar a la casilla G6, donde puede llegar a hacer daño. Pero muy bien visto acá por Gino, una jugada intermedia, hace alfil por, lo que dijimos, tenemos que sacar las piezas que están obstruyendo el avance de los peones. Gino lo ve todo claro y dice: le hago alfil por y listo. Que él decida si quiere comer en G3 o si quiere comer el alfil. Yo ya logré el cometido, que es poder movilizar los peones cuando yo quiera. Pablo decide seguir con su plan, que es abrir el flanco de rey a toda costa, y le hace peón por. Ya tiene dos peones menos Gino, pero estos peones fíjense que son brutales. Le mete D5, durísima, porque amenaza a la dama y encima defiende el alfil de C6, y a la siguiente puedo llegar a meter un D6, puedo llegar a meter un E6, cualquier cosa y ya estoy ganado. Pablo decide hacer peón por, siguiendo su plan, mejor eso que nada, ¿no? Y Gino le hace dama por, durísima jugada. ¿Por qué? Porque hay una trampa acá brutal a torre G8, que es la que hace Pablo, simplemente rey F1, y ahora ¿dónde sacas la dama? Tiene dos casillas únicamente, A5 y C7, las dos perdedoras. ¿Por qué? A pesar digamos de estos dos peones, el problema más grande acá es que te están entrando en B6 inevitablemente con el alfil, apoyado por la dama de F2. Entonces, a cualquier casilla que te vayas, si dama 5, viene alfil B6. Si te vas a C7, viene alfil B6 igual. O sea, y el problema es el rey en D8 y la dama en esta diagonal. Ya decir, digamos, que a rey F1 Pablo se rindió. ¿Por qué? Porque ya no hay mucho más que hacer. Te están entrando con todas las torres, con las dos torres, con todas las piezas,
te están movilizando los peones centrales, y por más que tengas la columna G, si tu dama no llega a apoyar esta torre, no hay mucho más que puedas hacer. Es más, o sea, estás perdiendo la dama también. O sea que ya es muy difícil esta posición. Y bueno, ya decide rendirse porque bueno, ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Felicidades para Gino, sobre todo por este entendimiento. Quizás no fue la primera de la máquina, pero a mí lo que me gusta de esta jugada es que él entendió lo mismo que entendió la máquina. La máquina entiende que hay que abrir la posición a toda costa, con alfil por. Y él también lo entiende perfectamente, sabe que tiene que abrir la posición porque el rey está en D8. ¿Lo hacen de diferente forma? Sí, la máquina ya saben cómo es, pero un humano, alfil E4 es durísima, gente. Muy buena jugada de Gino, garantizando la apertura de la posición. Así que bueno, felicidades a Gino por su victoria y lo vamos a estar siguiendo obviamente desde el canal. Les deseo suerte a todos también, que sigan creando partidas tan lindas como estas. Y bueno, gente, hasta el próximo video, que probablemente sea pronto porque voy a intentar seguir más partidas del selección. Así que saludos a todos, chau chau.